Estimados seguidores, inversores, público en general, bienvenidos al análisis de previsión en Forex que les ofrece el equipo de Forex Índices todos los fines de semana. Soy Jesús Ángel Benito, su director, cuando son las 17 horas y 10 minutos del horario internacional GMT del día de hoy, viernes 24 de marzo de 2017, voy a realizar el análisis de previsión para la semana que viene del 27 al 31 de marzo. Bueno, después de la presentación oficial, bienvenidos a todos, gracias por estar aquí. Una semana más con nuestro equipo y bueno, vamos a ver qué organizamos, qué niveles, qué lecturas y qué programación hacemos para la semana que viene en las cotizaciones de los principales pares de divisas. Quedan prácticamente 4 horas y unos minutos para que cierre el mercado, hoy viernes 24 de marzo. Vemos a la cotización del euro dólar muy sosegada ya. La verdad es que durante toda la jornada del viernes, salvo en la apertura europea, un ímpetu alcista, la primera resistencia intradiaria en el 10817 le ha cerrado la progresión al alza durante todo el día y como podemos observar, pues bueno, ya muy tranquila la cotización. Lo lógico y lo normal es que se nos quede a dormir el fin de semana ya en la zona del 108, unos puntitos por encima o unos puntitos por debajo, pero en la zona del 108, salvo sorpresas de última hora, como comentamos, pues bueno, quedan más de 4 horas para que cierre el mercado y si alguna noticia importante llegará en estas últimas 4 horas, pues puede que la cotización termine en niveles alejados de los que cotiza, pero si no sucede nada extraordinario en estos últimos compases de semana, como comentamos, lo lógico ya es que se nos quede a dormir el fin de semana en la zona del 108. El euro dólar sigue marcando sus patrones perfectos y milimétricos con los refugios y con las piezas históricas más importantes, los apoyos reiterados en su precio de apertura anual a principios del mes de marzo, la lucha, la pelea con el refugio de muy largo plazo que se salda con apoyos reiterados sobre el mismo en la jornada del 14 de marzo y en la jornada del 15 del mismo mes, la pelea y la lucha con el nivel intraanual del 10733, saltándose también con apoyos fuertes. La próxima pieza la tenemos en el 10857. Para que la cotización del euro dólar continúe este movimiento de escalera y esta escalada alcista de cortito plazo que mantiene la cotización del par, la próxima pieza, como detallaremos ahora en el análisis 10857, es el objetivo que tiene la cotización de este par. Bien, vamos a ver el movimiento de esta semana en la cotización del euro dólar desde un punto de vista macroeconómico y fundamental, nada que destacar. Simplemente que hemos conocido desde la zona euro y de varios países también pertenecientes a la zona euro, en la jornada del viernes hemos conocido la previsión del PMI sector servicios, manufacturero y el integrado para el mes de marzo y son unos datos muy buenos, por encima de las expectativas de los inversores. Desde un punto de vista técnico, como comentamos, muy poquito que destacar, simplemente observar cómo la cotización inició su punto de arranque, la semana pasada ya lo detallamos, inició su punto de arranque sobre esta pieza intraanual del 10733 que con sus apoyos le ha proporcionado el impulso alcista técnico hasta la zona de máximos intraanuales. Recordemos que el máximo intraanual lo tenemos marcado el día 2 de febrero en el 10830 y como observamos en la imagen a la cotización se le está resistiendo en demasía. Si la cotización del euro dólar quiere seguir progresando al alza, como hemos comentado hace un poquito, tiene que remontar y consolidar, seguir su movimiento de escalera que mantiene desde su precio de apertura anual con los distintos niveles históricos, tiene que seguir este movimiento con el 10857. Mientras no sea capaz de superar los máximos intraanuales, evidentemente no será capaz de alcanzar esta pieza que será vital para seguir su evolución desde un punto de vista técnico. La cotización del par va a terminar con rendimiento positivo
esta semana. Desde su punto de arranque, como hemos comentado, inició la semana en el 1,0740, 1,0741, va a terminar con unas ganancias de un 0,70% aproximadamente, nos marcan en estos momentos un 0,64%. Ganancias moderadas en términos intrasemanales. Desde su precio de apertura anual se va alejando la cotización en zona de máximos anuales. Las ganancias son de un 2,74%, ganancias mínimas, de mínimas a moderadas en términos intraanuales, y desde el punto de partida del día 1 de marzo en la zona del 1,0570 mantiene unas ganancias muy abultadas de un 2,29% en términos intramensuales. Esta es la lectura inicial para la cotización del euro dólar. Ahora, como siempre, nos vamos a las temporalidades superiores, temporalidad trimestral, mensual. Vamos a ir haciendo el recorrido, como siempre, por las temporalidades mayores hasta llegar a las pequeñas, para que nos vayan orientando de cuáles son las piezas más importantes y cuáles son las lecturas clave para la cotización del euro dólar. Como siempre, les detallo el orden de aparición. El vídeo tiene más de 1 hora de duración, generalmente. El orden de aparición de los principales pares de divisas: en primer lugar el euro dólar, dólar yen, dólar franco suizo, libra dólar, AUD USD y euro yen. De una forma más rápida, libra yen y dólar CAD. Y finalizando el vídeo le daremos también un repaso a materias primas. Veremos la cotización del crudo Brent, crudo ligero, oro, y finalizaremos también con un repasito al DAX Xetra alemán. Ese es el recorrido, esos son los productos. Como siempre, les invito a que vean el vídeo completo, porque aparte de un vídeo analítico, también tiene tintes educativos, que sobre todo para las personas que se estén iniciando en estos difíciles mundos de los mercados financieros, pues seguramente les será muy útil. Bien, vamos con la cotización del euro dólar en una temporalidad trimestral. Los aspectos más importantes nos los sigue dejando la directriz de larguísimo plazo desde 1985. Los apoyos reiterados en el cuarto trimestre del pasado año y en el primero de este año. Nos pasa en la zona del 1,0380 y es de vital importancia, como veremos ahora en temporalidades inferiores. Mientras no ceda la directriz vigente de larguísimo plazo, nada que pensar de llegar a la paridad 1 a 1 ni a niveles inferiores. Desde un punto de vista técnico, sigue siendo la pieza clave y determinante, y sigue siendo el soporte histórico más importante. Nos llama la atención que momentáneamente cotiza por encima del 1,0609, el refugio de muy largo plazo que le ha venido dando el apoyo y le ha venido salvando de caídas desde hace 2 años, y que lo quebró de forma mínima el cuarto trimestre del año pasado, 2016. Es decir, el cierre del 31 de diciembre lo realizó por debajo del 1,0609. Detalle muy importante a tener en cuenta, aunque momentáneamente, como comentamos, la cotización circule por encima de esta pieza, que es de vital importancia. Nos trasladamos a una temporalidad mensual para observar los detalles más importantes en esta temporalidad. La secuencia bajista de largo plazo sigue totalmente vigente desde el año 2008, no ha variado nada. Lo único que mantiene la cotización es un rango de consolidación, un rango lateral en movimiento de consolidación desde principios del año 2015, y de momento sigue totalmente vigente. Si observamos en esta temporalidad, ya nos aparece un refugio de mediano largo plazo en el 1,0857 que le cierra la progresión al alza desde diciembre del año pasado. Lo hemos visto anteriormente cuando hemos iniciado la grabación. Es de vital importancia. Es imprescindible que la cotización remonte esta pieza para que le imprima más presiones alcistas en este año 2017. La imagen es nítida y lleva 4 meses consecutivos cerrándole la progresión al alza. Vamos a una temporalidad diaria
perdón, a una temporalidad semanal por si alguna información adicional, poquito, simplemente ver los apoyos que va encontrando la cotización semana tras semana en la directriz alcista de muy largo plazo, en el precio de apertura anual, en el refugio de muy largo plazo del 10609 y cómo está otra vez a tiro de bala del nivel que le cierra la progresión al alza desde hace 4 meses en el 10857. Son los detalles más importantes de temporalidad semanal. De temporalidad diaria, poquito más, observar lo mismo, solo que de una forma más estirada, evidentemente. Son más días, más apoyos en la directriz, en el precio de apertura anual de forma reiterada durante 2 semanas consecutivas y el apoyo firme, consistente, como podemos ver el pasado día 15 de marzo con la reunión de la Fed de Estados Unidos cuando subió tasa de interés en el 0,25%, descontada ya por todos los inversores, de ahí la reacción del euro dólar al alza. 1,0857 tiene la clave sin duda alguna para la semana que viene. A ello vamos y le colocamos los principales niveles, en primer lugar, como siempre, de resistencia y en segundo lugar le colocaremos los soportes. Como siempre le comentamos dentro de estas piezas que le vamos a colocar de resistencia y de soporte, piezas potentes que son las que mandan, son las que dominan a la cotización del euro dólar. Dentro de estas piezas irán colocadas, como hemos visto al principio de la grabación, los niveles intradiarios. Entre estas piezas, todos los días a primera hora de la sesión asiática, desde Forex Índices le ofrecemos el análisis para la negociación intradiaria y ahí irán colocados los niveles para dicha negociación. Ustedes lo pueden ver de varias formas, en formato de vídeo, está colocado generalmente antes de las 7 de la mañana, 6 GMT, en formato de vídeo y en formato de texto a través de nuestra web y también en las redes sociales, en Facebook y en Twitter. Ustedes pueden seguirnos y también en nuestro canal de YouTube. En nuestra página web pueden asistir en vivo y en directo a un análisis todas las mañanas a las 7:30 GMT, 8:30 del horario español y también nuestra sala de negocio. Abierta desde las 8:00 GMT hasta las 13:00 GMT. La semana que viene deben de tener en cuenta que estos horarios cambian porque el horario europeo va a entrar en horarios de verano, es decir, que en vez de ser GMT más 1 será GMT más 2 en el territorio europeo. Debemos de tener en cuenta que la sala de trading la semana que viene, en vez de abrirse a las 8:00 GMT, se abrirá a las 7:00 GMT y se cerrará a las 12:00 GMT, pero eso no varía, el horario español seguirá abriéndose como siempre a las 9 de la mañana GMT y se cerrará a las 14 de la mañana GMT. Bien, hechas estas aclaraciones, bueno, también les invito a que vean nuestros vídeos educativos, casi 60 vídeos educativos de todos los temas, desde un punto de vista macroeconómico y fundamental y desde un punto de vista técnico, que también les serán muy útiles para las personas que se estén iniciando. Enseñanza profesional personalizada, la tienen a su disposición, pueden pedirnos información si la necesitan y cursos variados, ¿de acuerdo? A través de las vías de contacto de nuestra página web, formulario de contacto, correo electrónico, teléfonos, Skype, en definitiva, cualquier vía de contacto, ustedes pueden servirse de ellas para ponerse en contacto con nosotros. Le orientaremos de forma eficaz y sobre todo con ética profesional y con muchísima experiencia. Vamos con la cotización del euro dólar y la colocación de niveles para la semana que viene. 1,0857, ya hemos hablado de él en varias ocasiones. Tiene que consolidar esta pieza, que no es ni más ni menos que el precio de apertura anual del año 2016, tiene que consolidar por encima de esta pieza para que le abra presiones alcistas acentuadas y definidas a la cotización del euro dólar la semana que viene. Ninguna pieza importante de refugio histórico hasta esta doble en el 1,1026. Refugio de mediano largo y eje inclinado bajista de mediano plazo, que confluyen en esta pieza. Es la principal resistencia para la semana que viene, 1,1026. Y quebrado el 1,1026,
La siguiente pieza de resistencia viene delimitada en un refugio de mediano plazo 1,1135. No le colocamos más, como vemos, a unos 130 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo, si queremos ver a la cotización del euro dólar en presiones bajistas, tiene que ceder esta pieza, imprescindible, porque es la última que le ha proporcionado el apoyo. 1,0733. Solamente si se produce este hecho, si consolida por debajo de esta pieza, le abrirá la puerta a presiones bajistas técnicas. El principal soporte para la semana que viene delimitado por el refugio de muy largo plazo del 1,0609. Apoyos reiterados y firmes a mediados del mes de marzo. Cediendo esta pieza de soporte, tenemos el precio de apertura anual. Siguiente soporte, donde encontró apoyo la cotización el pasado día 9 de marzo. 1,0523, prácticamente a 300 puntos de la situación actual. No le colocamos más. Para el negocio inmediato, en la apertura de la semana que viene, por la parte de arriba, primera resistencia, 1,0857. Por la parte de abajo, primera pieza de soporte, nivel intraanual, 1,0733. Entre estas dos piezas está la clave para el negocio de la cotización del euro dólar la semana que viene. Y entre los niveles históricos, como hemos comentado, le iremos implementando los niveles intradiarios para que les ayuden a tomar decisiones en la negociación del día a día. Bien, continuamos el orden establecido y vamos con la cotización del dólar yen. Bueno, el yen se aprecia esta semana de forma generalizada y sobre todo la caída del dólar yen es pronunciada y acentuada. La bolsa americana se resiente en las últimas jornadas y eso hace que los inversores busquen valores refugio como el yen para introducir su dinero. La cotización, recordemos que la semana pasada se nos quedó a dormir el fin de semana en el refugio histórico de largo plazo de los 112,73. Lo ha peleado y lo ha luchado al principio de esta semana, pero al final le hace un daño técnico, envía la cotización al nivel que había soportado este año, refugio de mediano plazo en los 111,78, le había ejercido de forma impecable fuerza de soporte durante todo el año 2017 y vemos como en la jornada del martes día 21 cedió, nos hizo su nudo de enlace con rechazos firmes y se presenta en la zona de los 111. Para que progrese al alza la semana que viene ya tiene que remontar esta pieza, 111,78, que es el último nudo de enlace que nos ha realizado con sus rechazos firmes. Mientras no progrese por encima de esta pieza, las presiones alcistas están totalmente vetadas para la cotización del dólar yen. Desde el día 1 de marzo, la cotización mantiene un ritmo negativo, pierde un 1,92%. Pérdidas abultadas en términos intramensuales. Desde su precio de apertura semanal, como podemos ver en la imagen, la cotización del dólar yen inició su punto de arranque en el refugio de largo plazo de los 112,73 y va a terminar con unas pérdidas muy abultadas de un 1,59% marca en estos momentos. Pérdidas muy abultadas en términos intrasemanales. Y recordemos que también en terreno negativo, desde su precio de apertura anual, pierde un 5% en estos momentos, exactamente un 5,16%. Pérdidas abultadas en términos intraanuales, teniendo en cuenta que no llevamos ni siquiera un trimestre de negociación. Hablando de trimestre, la semana que viene, recuerden, el viernes, día 31 de marzo, tenemos un cuádruple cierre. Cierre diario, semanal, mensual y trimestral. Fecha, sin duda alguna, clave desde un punto de vista técnico. Lo detallaremos la semana que viene. Bien, vamos con la temporalidad trimestral y la lectura en temporalidades superiores. Como le comentábamos anteriormente, este fin de semana vamos a tener en Europa el cambio de horario.
es decir, que será en vez de GMT más 1, será GMT más 2. Entonces, cada vez que hablemos en horario internacional, piensen en 2 horas más, ¿de acuerdo? Vamos con la cotización del dólar yen en una temporalidad trimestral. Tenemos casi una corrección a mitad de camino de las ganancias del último trimestre del año 2016. Cuidado porque ya es una corrección importante de las últimas ganancias del último trimestre. No llega a la mitad del recorrido, pero es una corrección muy importante y desde un punto de vista técnico la cotización del dólar yen ya le está haciendo daño. ¿De acuerdo? Esos niveles que hemos visto anteriormente y los volveremos a ver luego cuando le coloquemos los niveles más importantes van a ser vitales para seguir la evolución. Sobre todo el nivel de los 112,73. Es pieza clave siempre, le ha sujetado a la cotización durante 4 meses consecutivos y en este mes de marzo, cuidadito porque presumiblemente quedan todavía la semana que viene de negociación, evidentemente la cotización se puede dar la vuelta y cerrar por encima de los 112,73, pero si cerrara por debajo ya sería una pista importante, porque es el primer cierre mensual y el primer cierre trimestral que tiene por debajo de este nivel en varios meses, ¿de acuerdo? Entonces sería referencia importante. Recordemos que desde su precio de apertura anual, lo único que ha hecho el dólar yen desde los 117,00 es retroceder en este año 2017. Temporalidad semanal, simplemente ver el movimiento de escalera, los rechazos en el precio de apertura anual, en el refugio de mediano largo, que ya nos aparece en esta temporalidad de los 114,94 de forma reiterada durante muchas semanas consecutivas, varias semanas consecutivas, chocando, ya lo hemos venido detallando, semana a semana y mes tras mes desde Forex Índices, todos estos detalles. La zona psicológica de segundo grado de los 115,00 manda mucho sobre la cotización del dólar yen y de momento le cierra el paso. Mientras no vuelva por encima, las negociaciones de mediano largo plazo al alza están totalmente vetadas para el dólar yen. Por la parte de abajo vemos como ya tuvimos un cierre semanal a mediados del mes de febrero, tirando ya a finales del mes de febrero. Hemos llamado la atención estas semanas de atrás sobre este cierre y como vemos se nos ha descolgado esta semana con las pérdidas abultadas, de abultadas a muy abultadas, de más del 1,5%. Temporalidad diaria, por si alguna información adicional. Poquito, rechazos reiterados en la zona de los 115, exactamente los 114,94, nudos de enlace en congestiones históricas y el último rechazo en firme lo ha tenido esta semana en el nivel que le había apoyado durante todo este año 2017 en los 111,78. Nivel importante, este refugio de mediano plazo, y es la pieza que le puede salvar de caídas superiores la semana que viene si consigue remontarlo y consolidarlo. Mientras se mantenga por debajo de los 111,78, las presiones alcistas para la semana que viene en el dólar yen están cerradas totalmente. Deben tener en cuenta que lleva como podemos ver en la imagen, 2 semanas consecutivas que ni siquiera un día consigue cerrar en positivo. Denota la debilidad de este par. Cotización en temporalidad de 4 horas, como siempre comentamos, por nada especial, sino que simplemente le colocamos aquí las piezas de soporte y de resistencia por pura cuestión visual, pero los niveles son los mismos, que ustedes pueden encontrarse después en temporalidad de 1 hora o de 5 minutos. La única diferencia es la forma de trabajar y de operar con ellos. 111,78. Ya lo hemos explicado varias veces, era la pieza, nivel histórico colocado por nuestro equipo desde hace muchos años, en este nivel, respetado siempre y tiene que remontarlo, imprescindible. Tiene que consolidar por encima para que le alimente presión alcista. La principal resistencia para la semana que viene está delimitada en el refugio de largo plazo de los 112,73. Batida esta pieza con sus patrones correspondientes, alimentaría más presiones alcistas. Refugio de mediano plazo en los 113,74 y la última ya en la zona de los 115, 114,94.
refugio de mediano largo plazo. Por la parte de abajo tenemos a 100 puntos el primer soporte, a 100 puntos de la situación actual, un poquito por debajo de la zona psicológica de primer grado de los 110 yenes por dólar. 109,82 es la primera pieza de soporte. Si cede con sus patrones correspondientes, alimentaría más presiones bajistas. El principal soporte de semana viene delimitado por un refugio de mediano largo plazo, 108,39. Y batida esta pieza tendría caminos libres. El siguiente soporte importante, refugio de mediano plazo, 106,19. Para el negocio inmediato, en la apertura semanal, por la parte de arriba, 111,78, primera pieza de resistencia. Por la parte de abajo, primera de soporte, 109,82. Bien, terminamos con el dólar yen y vamos con la cotización del dólar franco suizo. La imagen que nos deja la cotización del dólar franco suizo es nítida totalmente. Por la parte de arriba le frena la progresión al alza, el refugio histórico de mediano largo plazo de el 1,0006 y por la parte de abajo le proporciona la ayuda y le evita de caídas el soporte delimitado por el nivel intraanual de los 0,9887. Desde Forex Índices siempre le detallamos que trabajar con herramientas reales de mercado, las que realmente siguen los grandes inversores, es lo que da la efectividad y los rendimientos a la hora de negociar y a la hora de trabajar. Las imágenes desde Forex Índices con los niveles que se colocan siempre son nítidas. Estos sistemas de operaciones y estos mapas de operaciones es lo que en Forex Índices se le enseña a los alumnos para prepararlos profesionalmente en la negociación. Como le comentábamos al principio de la grabación, simplemente tienen que ponerse en contacto con nosotros. Las plazas son muy limitadas, puesto que capacitamos a un número de alumnos muy concreto y determinado todos los años. Y están siempre las plazas reservadas con muchos meses de antelación. Pídanos información si lo necesitan y si de verdad quieren tomarse en serio esta profesión. Desde el punto de partida anual, la cotización del dólar franco suizo marca terrenos negativos, con unas pérdidas de un 2,85%. Como siempre comentamos también, la herramienta de avances porcentuales, imprescindible para desenvolvernos en estos mundos complicados. Desde su precio de apertura mensual, un 1,63%. Pérdidas moderadas, de moderadas abultadas en términos intramensuales. Y desde que abrió la semana, desde el día 19, domingo por la noche de la presente semana, va a terminar con unas pérdidas de un 0,74%. Pérdidas moderadas en términos intrasemanales. Cotización en temporalidad trimestral, nada nuevo, simplemente observar que en este primer trimestre cada vez se vuelve a acercar más al refugio histórico de muy largo plazo que pelea desde el primer trimestre del año 2008 en los 0,9680. La cotización lo intenta, ahora veremos en temporalidades inferiores por qué no consigue respirar con más fuerza en terreno positivo. Tenemos cada vez más cerca, de nuevo, los 0,9680 y cuanto más se acerque, más acentuará sus caídas buscando el refugio. De eso no tengan ninguna duda desde un punto de vista técnico, ¿de acuerdo? Si le da la vuelta a la tortilla a algún punto de vista macroeconómico y fundamental, es otra historia. Vamos con la cotización de este par en una temporalidad mensual. ¿Por qué no progresa al alza? Porque hay un refugio histórico de largo plazo en el 1,0350. Le cierra la progresión desde hace 2 años, desde el efecto Banco Nacional Suizo, cuando quitó la barrera del euro franco suizo, aquel día de mediados de enero, exactamente del 15 de enero, donde las cotizaciones con el franco suizo se volvieron locas durante toda la jornada. Le cierra el paso en el 1,0350 y mientras no se lo abra, las presiones alcistas de largo plazo están totalmente vetadas.
Temporalidad semanal, para apreciar los detalles más importantes. En temporalidad semanal seguimos teniendo el rango estructurado de mediano plazo. Por la parte de arriba le cierra el paso el 10350 de forma reiterada, y en este año 2017 quien le cierra el paso es su precio de apertura anual, que lo ha generado en el 10194. Rechazo en firme del 10006 esta semana, y es lo que manda y lo que domina desde un punto de vista técnico, movimientos de escalera con las piezas que realmente son útiles. Temporalidad diaria. Simplemente corroborar lo explicado anteriormente, el 10350 sigue siendo la pieza clave por la parte de arriba en secuencias de largo plazo, en secuencias de mediano plazo el precio de apertura anual en el 10194 y en secuencias de mediano largo el 10006. Vital por la parte de arriba para la semana que viene, y a eso vamos, a colocarle las principales piezas de resistencia en primer lugar. Para que cotice al alza el dólar franco suizo la semana que viene, la primera resistencia tiene que ser batida al alza, 10006. Solamente con sus patrones correspondientes le abriría puertas a presiones alcistas. Resistencia delimitada en una congestión de corto plazo, 10104. Consolidando por encima de ella, tendría la puerta abierta para probar el precio de apertura anual en el 10194, principal resistencia para la semana que viene, y quebrado el precio de apertura anual no hay ninguna pieza importante hasta el 10350. Ya hemos visto la importancia de este nivel histórico. Por la parte de abajo, 0,9887. Impecablemente respetado esta semana como soporte, este nivel intraanual es quien tiene que abrirle la puerta la semana que viene para que continúe alimentando presiones bajistas en el corto plazo. Soporte delimitado en un refugio de mediano plazo, 0,9779. El último soporte y el principal de semana, 0,9680. Lo hemos visto delimitado en temporalidad trimestral. Desde el año 2008 lo único que hace es girar en torno al mismo en secuencias de largo y muy largo plazo. Para el corto y mediano nos ayuda a tomar decisiones. Para la semana que viene, principal soporte, 0,9680, 0,9679 y medio. Para el negocio inmediato, en el arranque semanal, por la parte de arriba, primera R, 10006, solamente progresará al alza si consigue batirla esta pieza, y por la parte de abajo, muy cerquita, tenemos los 0,9887. Atentos a esta pieza. Continuamos con la cotización de libra dólar. Bueno, la cotización de libra dólar nos deja unas secuencias técnicas perfectas, milimétricas. En esta semana que estamos a punto de terminar, los apoyos en el precio de apertura anual desde un punto de vista técnico han sido clave, como podemos ver en la imagen al principio de semana. Estos apoyos, ayudado por unos datos de IPC por encima de lo esperado del mes de febrero, 2 décimas por encima de lo esperado por los inversores, como vemos en la jornada del martes, le impulsaron al alza con ímpetu, y en la jornada del jueves acabó de impulsarle con ímpetu a la cotización unos datos excelentes de ventas minoristas. El problema que tiene la cotización se llama nivel intraanual en el 1,2531, de forma reiterada, como podemos ver en la sesión del jueves día 23, le ha cerrado el paso, y es la pieza que tiene que abrirle la puerta a presiones alcistas la semana que viene. Mientras se mantenga por debajo, las presiones alcistas estarán cerradas. La consolidación por encima le abrirá la puerta a dichas presiones. La cotización de libra dólar manifiesta una ligera presión alcista con respecto de su precio de apertura anual desde el 1,2347, unas ganancias mínimas de un 1,25% en términos intraanuales. Desde su precio de apertura semanal va a terminar con unas ganancias abultadas de un
88% y recordemos que el mes de marzo inició su punto de arranque en la zona del 1,2380, mantiene unas ganancias moderadas de mínimas a moderadas en términos intramensuales de un 0,95%. Temporalidad trimestral para libra dólar. La pieza vital sigue siendo el refugio de muy largo plazo del 1,2299. Le apoya, le soporta en los dos últimos trimestres y mientras no ceda trimestralmente, las presiones bajistas técnicamente hablando están cerradas totalmente para la cotización del libra dólar. Mientras se mantenga por encima de esta pieza del 1,2299. Como vemos, está ligeramente en terreno positivo en este año 2017. El primer trimestre lo marca con una formación de vela pirinola con una ligera implicación alcista que comienza a tener ya en este primer trimestre que estamos a puntito de terminar. Temporalidad mensual. 6 meses consecutivos golpeando el refugio de muy largo plazo del 1,2299, 6 meses soportando a la cotización, aunque el mes de octubre del año pasado 2016 de forma insignificante consiguió cerrar por debajo del mismo. Es un detallito a tener en cuenta, como siempre comentamos, por si volviéramos a tener algún cierre mensual por debajo del mismo, indicaría presiones bajistas de largo plazo. De momento eso no se produce y sigue dominando esa pieza, el 1,2299. Temporalidad semanal. El rango estructurado que mantiene la cotización en torno al refugio histórico de muy largo plazo del 1,2299 sigue vigente. Es un movimiento de consolidación de las pérdidas de los últimos años en la cotización del libra dólar. No manifiesta ni siquiera una corrección alcista, simplemente consolida niveles en medianos y medianos largos plazos. Deben de tenerlo muy en cuenta. En esta temporalidad nos aparece un nivel en el 1,2912, que sería la resistencia más importante cercana históricamente hablando. Y mientras no vuelva por debajo del 1,2299, las presiones bajistas están vetadas en la cotización de este par. Temporalidad diaria, por si alguna información adicional. En temporalidad diaria, simplemente ver cómo el 1,2299 se ha convertido, junto con el precio de apertura anual que lo acompaña este año en esta zona, se ha convertido en eje central de operaciones. Lo lucha y lo pelea la cotización, pero siempre teniéndolo como referencia los grandes inversores. De ahí que solamente la cesión de esta pieza de nuevo le alimentaría presiones bajistas. Colocación de niveles para la semana última del mes de marzo, del 27 al 31. Como ya hemos detallado y la imagen lo muestra, el nivel intraanual del 1,2531 es vital. Primera resistencia a batir, tiene que consolidar por encima para que alimente presiones alcistas. La siguiente resistencia es de la misma categoría que la anterior, nivel intraanual 1,2715 y batida esta pieza tendría el camino libre para probar la principal resistencia de semana, refugio de largo plazo en el 1,2912. Por la parte de abajo, si esta pieza se le resiste en demasía, buscará poquito a poco su precio de apertura anual como primera pieza de soporte, en el 1,2347. El principal soporte para la semana que viene está delimitado en el refugio de muy largo plazo de el 1,2299. Cada vez que llega a él, siempre lo respeta, atentos al mismo. Principal soporte de semana, 1,2299. Y cediendo esta pieza, buscaría el nivel intraanual del 1,21 o 0,1 que a la postre el pasado día 14 de marzo es quien realmente le ha proporcionado la primera ayuda a la cotización del libra dólar. Para la negociación inmediata en el arranque semanal 1,2531 nivel intraanual tiene la clave. Bien, continuamos con la cotización de el AUD USD. La imagen nítida, totalmente los grandes inversores nos han llevado a la cotización para dormir el fin de semana
en el radio de influencia del refugio histórico de largo plazo de los 0,7606. Le proporciona el apoyo durante toda la jornada del viernes 24 de marzo y es vital para la semana que viene. La cotización de la USD va a terminar con un rendimiento negativo esta semana que estamos a puntito de terminar. Desde su inicio semanal lo hizo en la zona de los 0,77, va a acabar con unas pérdidas de un 1,05%, pérdidas abultadas en términos intrasemanales. Desde el día 1 de marzo mantiene unas pérdidas totalmente insignificantes de un 0,57% en términos intramensuales y recordemos que desde el precio de apertura anual consigue ganancias de abultadas a muy abultadas de un 5,71%. Temporalidad trimestral y lectura en estas corrientes mayores que, como siempre comento, marcan el ritmo después en las corrientes más pequeñas. Por la parte de arriba se le atraganta en demasía la zona de los 0,77. Hay una congestión aquí muy potente que le impide la progresión al alza. Recordemos que la directriz alcista de muy largo plazo que nos viene desde el año 2001 sigue dominando a la cotización. Tiene un patrón de quiebre y confirmación en secuencias de muy largo plazo, pero como siempre comentamos, un patrón no es nada, sino viene avalado por otros aspectos macroeconómicos y técnicos. Momentáneamente cotizando por encima de la directriz, mientras no vuelva por debajo, las presiones bajistas están cerradas en términos de muy largo plazo. En términos de largo plazo, lo que más debe de seguir llamándonos la atención es la directriz bajista de largo plazo desde abril del año 2013. La tenemos quebrada, ha realizado movimientos de corrección y la clave sin duda alguna la tiene el nivel de los 0,7606. Es quien tiene que proporcionarle la ayuda para que le impulse al alza y sea capaz de alcanzar la zona psicológica de primer grado de los 0,80. En los 0,8034 nos pasa a un refugio histórico de muy largo plazo. Temporalidad semanal. En temporalidad semanal la lectura más importante nos la deja un refugio de mediano largo plazo en el nivel de los 0,7790, más que nada porque desde abril del año 2016 es la pieza que le impide la progresión al alza en estas temporalidades. Atentos a esta pieza porque es lo único que le puede abrir la puerta en este año 2017 a presiones alcistas definidas y acentuadas. De temporalidad semanal, ningún detalle adicional. Vamos a una temporalidad diaria por si alguna cosita interesante. Bueno, que sigue teniendo como eje central de operaciones en este año 2017 el refugio histórico de largo plazo de los 0,7606. Desde su precio de apertura anual lo buscó directamente y desde prácticamente finales de enero lo único que hace es lucharlo y pelearlo. Intenta alejarse por la parte de abajo o por la parte de arriba del mismo, pero no lo consigue, vuelve siempre. La fuerza, la capacidad de atracción sobre la cotización es tremenda y mientras no lo abandone con consistencia, lo único que hará será girar en torno al mismo desde un punto de vista técnico. Como vemos, encontrando el apoyo en este último día de semana. Bien, vamos con la colocación de niveles. Para el AUD-USD, si quiere progresar al alza la semana que viene, es de vital importancia que no pierda los 0,7606. Si no cede esta pieza, donde se nos va a quedar a dormir el fin de semana, progresará al alza buscando la primera resistencia y principal de semana, 0,7790. Batida esta pieza, no hay ningún nivel importante hasta los 0,8034. Refugio de muy largo plazo, a más de 400 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo, para que entre en presiones bajistas, tiene que colocarse por debajo de los 0,7606. Con sus patrones correspondientes es lo único que le abrirá la puerta a presiones bajistas. La directriz de muy largo plazo nos pasa en los 0,7440. Dependiendo del día, lo iremos detallando en nuestros análisis intradiarios. Y batida esta pieza, tenemos un refugio de largo que además coincide con la directriz bajista de la misma categoría en los 0,7327. A unos 100 puntos de la situación actual no le colocamos más.
Para la salida semanal 0,7606 sigue siendo la pieza vital. Lo lucha, lo pelea y en esa lucha y en esa pelea tiene que desprenderse con claridad del mismo para que nos marque direcciones definidas. Mientras se mantenga en su entorno, lo único que hará será girar en torno a él. Bueno, cotización del euro-yen técnicamente, milimétricamente perfecto, niquelado, por usar un término coloquial, lo que nos está dejando la cotización del euro-yen en las últimas semanas. Primero rechaza el radio de influencia de su precio de apertura anual. Después, como vemos en la imagen, le rechaza el refugio de mediano largo de los 121,71 y esta semana, cuidado al detalle, 120,18. Le está cerrando la progresión durante toda la semana y es la pieza que tiene que abrirle la puerta la semana que viene si queremos ver progresiones al alza. Estos rechazos reiterados le hacen daño, no gustan nada y mientras no progrese por encima para el euro-yen olvídense totalmente de presiones alcistas la semana que viene. Por la parte de abajo le está esperando un soporte importante en los 118,89, refugio de mediano largo plazo. Desde su precio de apertura anual mantiene unas pérdidas de un 2,68%, pérdidas de mínimas a moderadas en términos intraanuales para el euro-yen. Desde la apertura del mes de marzo, como podemos ver en la imagen, es lo que le está ejerciendo fuerza de soporte en el día de hoy. Su precio de apertura mensual en los 119,56. Como siempre, los precios de apertura, herramientas imprescindibles. No se puede trabajar en estos mercados sin las herramientas de precio de apertura bien estudiadas, evidentemente, y bien organizadas. Euros-yen, soporte en los 118,89. La semana la termina con unas pérdidas, como vamos a ver, abultadas de un 1,11%. Temporalidad trimestral para ver los aspectos más importantes. Corrección de las ganancias del último trimestre del año 2016. Corrección ya de un tercio de esas ganancias, una corrección considerable. Si esta corrección se acentúa, cada vez se acercará más a los 112,79, refugio de muy largo plazo que, como vemos en la imagen, durante todo el año 2016 fue la pieza de apoyo para la cotización del euro-yen. Temporalidad mensual. Los detalles más importantes desde un punto de vista técnico nos lo sigue dejando el precio de apertura anual. Como podemos ver en la imagen, el precio de apertura anual en los 123,04 lo genera el euro-yen en este año 2017. Mientras no progrese por encima, vetados los movimientos alcistas en este año en curso. Temporalidad semanal. Simplemente corroborar lo anteriormente detallado. Su precio de apertura anual le cierra la progresión al alza, impecablemente. El rechazo en firme de los 121,77 esta semana es el detalle más importante a tener en cuenta. Y por la parte de abajo le está esperando los 118,89. Temporalidad diaria. 120,18. Choca con él, lo parte, lo firma y lo reafirma. Vital para la semana que viene si queremos ver recuperaciones en el euro-yen. A ello vamos, a la colocación de niveles para la última semana del mes de marzo, última semana del primer trimestre de este año. Como ya hemos comentado, de vital importancia es esta congestión de corto plazo. 120,18,5. Solamente el progreso por encima, con sus apoyos correspondientes, le abrirán la puerta a presiones alcistas. Principal resistencia para la semana que viene, refugio de mediano largo plazo, 121,71. Y la última se la colocamos en su precio de apertura anual, 123,04. Como vemos, un poquito más de 300 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo, si la cotización no tiene capacidad ni fuerza para remontar esta pieza, continuará alimentando presiones bajistas.
Soporte delimitado en un refugio de mediano largo plazo, 118,89. Recuerden que en este año 2017 ha enseñado un poquito a la cotización por debajo del mismo. Si volviera, acentuaría caídas. Principal soporte para la semana que viene, 117,52. De la misma categoría que la anterior, como podemos ver. Y batida los 117,52, el último se lo colocamos en un refugio de mediano plazo, 116,47, a unos 330 puntos de la situación actual. Para el inicio de semana, 120,18,5. La imagen es nítida. Esta pieza tiene la clave. Bien, continuamos con la cotización de el Libra Yen. Vamos a ver el Libra Yen, dólar CAD, crudo Brent, crudo ligero, DAX alemán y oro. Como siempre les comento, a primera hora de la mañana realizamos un análisis en formato de vídeo de los 6 principales cruces de divisas, pero si ustedes quieren ver el análisis de Libra-Yen, Euro-Libra, dólar-CAD, crudo Brent, crudo ligero, índices bursátiles y demás, los pueden ver en directo todos los días a las 8:30 del horario español, que la semana que viene será las 6:30 GMT, picando en este icono de aquí en la sección de eventos de nuestra página web. ¿De acuerdo? Le da el acceso directo a la sala. Y después, durante toda la sesión europea, ustedes pueden disfrutar de una sala de trading durante 5 horas consecutivas, desde las 7:00 GMT hasta las 12:00 GMT. La semana que viene, como todas las semanas, pueden disfrutar la sesión europea de forma gratuita y libre picando en este icono de aquí. Si quieren acompañarnos, cada vez son más personas las que acompañan en esa sala con sus comentarios y los gráficos en tiempo real con los niveles intradiarios para que les ayuden a tomar decisiones. Libra Yen, la imagen técnica nos la deja este refugio de mediano plazo, 138,26. Es la pieza vital para el inicio de la semana que viene en la cotización de el Libra Yen. Le vamos a marcar las lecturas en temporalidades superiores, vamos a una temporalidad mensual. También, igual que en el euro yen, igual que en el dólar yen, desde que abrió el año no han conseguido cotizar por encima de su precio de apertura anual. El Libra yen lo tiene los 114,34. Los 3 meses, como vemos, aunque mínimamente, ha acabado en negativo. Lo que más nos debe de llamar la atención es el nivel de los 140,94. Lo pierde este mes de marzo y mientras siga por debajo de los 140,94, las presiones alcistas están totalmente vetadas. Le echamos un vistazo en temporalidad semanal. Para observar una condición de mercado, como podemos ver, errática, abunda la mecha, no abunda el cuerpo. De ahí la indecisión de los grandes inversores sobre este cruce. Deben de tenerlo en cuenta. Así todo, como vemos, mantiene una ligera presión bajista de muy cortito plazo. Y lo que más debe de llamarnos la atención es que va a cerrar por debajo de los 139,80, este refugio de mediano largo plazo que le apoyaba desde principios de febrero. Atentos a este detalle porque sin duda alguna es el más importante que nos deja esta semana. Le colocamos ya las principales piezas de resistencia y de soporte para la semana que viene al Libra Yen. Por la parte de arriba, 139,80. Este refugio de mediano o largo plazo es quien tiene que abrirle puertas a presiones alcistas. Resistencia delimitada por un refugio de mediano, 140,94. La vamos a delimitar como principal resistencia para la semana que viene. Y una última en una congestión de corto plazo, 142,34. Por la parte de abajo tenemos los 138,26. Batida esta pieza, dos de la misma categoría que la anterior, 137,27 y 136,40. Batida esta pieza,
campo libre. No hay ningún nivel importante, tan solo la zona psicológica de segundo grado de los 135.00 podría ejercerle un poquito de fuerza de soporte, pero realmente donde hay una pieza potente es en los 134.28. En definitiva, y para Libra Yen, si no quiere caer la semana que viene, 138.26 tiene la clave. Bien, vamos con la cotización del dólar CAD. La imagen técnica que nos deja el eje inclinado alcista de mediano plazo esta semana es totalmente nítida, ejerciéndole fuerza de resistencia siempre. Atentos al detalle porque el eje inclinado seguirá siendo vital la semana que viene desde un punto de vista técnico. Por la parte de abajo, el refugio de mediano plazo del 1.3325 sigue siendo la pieza determinante y mientras no ceda, las presiones bajistas están vetadas para la semana que viene. Las presiones alcistas se acentuarán, batido el eje inclinado alcista, buscando el precio de apertura anual en el 1.3441. Le echamos un vistazo en temporalidad mensual para apreciar quién le está cerrando el paso a la cotización del dólar CAD. No es ni más ni menos que la zona psicológica de segundo grado del 1.35. En el 1.3496 tenemos una pieza histórica que se ha formado en torno a esta zona psicológica del 1.35 y le cierra el paso desde hace medio año. 1.3496. En este mes de marzo también ha ido a golpearlo, pero también le ha cerrado el paso, ayudado por el precio de apertura anual. Le damos un vistacito en temporalidad semanal. Bueno, simplemente apreciar los detalles que nos deja sobre la zona del 1.35. No hay más que decir desde un punto de vista técnico. Es la pieza que tiene que abrirle la puerta, igual que por la parte de abajo le soporta el 1.3094. Para el dólar CAD le damos un vistacito en temporalidad diaria por si alguna información. Bueno, de forma reiterada el eje inclinado alcista de mediano le cierra la progresión al alza, igual que por la parte de abajo se la cierra el 1.3325. Es un triángulo invertido generado por estas dos herramientas de distinta naturaleza, pero de la misma categoría. Temporalidad de 4 horas y colocación de niveles. La primera resistencia la vamos a topar en el 1.3395, eje inclinado alcista de mediano plazo. La siguiente resistencia en el precio de apertura anual, 1.3441. Consolidando por encima le abriría la puerta para probar la principal de semana, que la seguimos delimitando en el 1.3496. Refugio de largo plazo. Deben tener en cuenta, como siempre, la correlación directa que guarda el dólar CAD con la cotización del petróleo. Es decir, que si el petróleo sigue cayendo, el dólar CAD seguirá subiendo y viceversa. Si hay recuperaciones en el petróleo, lo lógico es que el dólar CAD caiga. Para que esto se produzca desde un punto de vista técnico tiene que ceder el 1.3325. Solamente así abrirá puertas a presiones bajistas. Soporte delimitado por una congestión de corto plazo, 1.3201. Atentos a este nivelito. Y el principal soporte de semana en el 1.3094, último y principal soporte. Para el negocio inmediato la imagen es nítida, por la parte de arriba el eje inclinado le cierra la progresión y por la parte de abajo le salva de caídas el refugio de mediano plazo del 1.3325. Estructura técnica para la negociación del dólar CAD la semana que viene. Bien, vamos a continuar con la cotización del crudo Brent, crudo ligero DAX alemán y oro. Desde un punto de vista, el crudo Brent lo tiene muy claro, esta congestión de corto plazo. En los 58.89 tiene la clave, primero golpea, después parte y después confirma con su movimiento hasta el refugio de mediano plazo, zona psicológica de los $50 por barril, 50.04 exactamente, que le salva de caídas superiores. Vamos a temporalidad diaria. La clave de las caídas técnicas de las últimas semanas, el precio de apertura anual, 56.68. Desde que abrió el año, golpeando día tras día, sin ser capaz de consolidar. Al final, daño técnico. Nos envía la cotización a la zona de los 50.
Si le sigue soportando, atacará como primera resistencia esta pieza de corto plazo, 52,89. Consolidando por encima le abriría la puerta al refugio de mediano de los 55,70 y $1 por encima tenemos la principal resistencia en los 56,68, precio de apertura anual. Cediendo el nivel de los 50,04 le alimentaría presiones bajistas. Soporte de corto plazo 45,75. Último soporte para la semana que viene. Esta pieza tiene la llave en el negocio inmediato en la apertura semanal 50,04, refugio de mediano plazo. Para el crudo Brent, la estructura técnica nítida. Cotización del crudo ligero. Este nivel de corto plazo en los 48,53 tiene la clave para el negocio inmediato la semana que viene. Tiene que consolidar por encima de esta pieza. Le abriría puertas a presiones alcistas de recuperación, resistencia delimitada en un refugio de mediano plazo, de mediano largo, perdón, 51,96 y la principal resistencia en el precio de apertura anual, igual que en el crudo Brent, desde que abrió el año, incapaz de consolidar por encima del mismo. Por la parte de abajo un único soporte y principal de semana, refugio de muy largo plazo, 43,35. Siempre vital, ejercerá fuerza de soporte en esta pieza. No le colocamos más. La única capacidad de recuperación que puede tener el crudo ligero es remontando los 48,54. Nada más. Cotización de el DAX Xetra alemán. Le damos un vistazo en temporalidad semanal para ver la secuencia técnica que nos deja sobre su precio de apertura anual desde que abrió el año. Lo único que ha hecho es encontrar apoyos reiterados semana tras semana y al final le alimenta presión alcista técnica. La resistencia más importante la tenemos en zona de máximos históricos en los 12.412 para la semana que viene y por la parte de abajo solamente cediendo el precio de apertura anual en los 11.456 le alimentaría presiones bajistas consistentes. Temporalidad diaria y aquí en esta temporalidad le vamos a colocar los principales niveles de resistencia de soporte para la semana que viene al DAX Xetra alemán. Recuerden que el DAX Xetra se mantiene en la sala de trading de Forex Índices durante toda la sesión europea con sus movimientos en vivo y en directo y la colocación de niveles para las negociaciones intradiarias. De vital importancia este refugio donde se está quedando a dormir, 12.059, que lo pelea y lo lucha, como podemos ver en la imagen, desde el día 1 de marzo. Necesita una consolidación, de momento no la ha conseguido, tenemos un quiebre pero no hay ninguna confirmación por encima. Necesita una consolidación por encima de los 12.059 para que continúe alimentando presiones alcistas. Resistencia delimitada en un refugio de mediano plazo, 12.236. Y la principal, como comentábamos, en los 12.412. A casi 400 puntos de la situación actual. Atentos a rechazos firmes de esta pieza, 12.059, porque le alimentará presiones bajistas. Soporte delimitado en un refugio de mediano plazo, 11.779, donde ha encontrado los últimos apoyos. La siguiente pieza de soporte, de la misma categoría que la anterior, 11.604, y el principal soporte de semana, precio de apertura anual, como podemos ver en la imagen, desde que abrió enero, lo único que ha hecho es encontrar apoyos firmes en su precio de apertura anual. Mientras no ceda, las presiones bajistas, como hemos comentado, están totalmente vetadas. Para el negocio inmediato, la semana que viene, en la apertura de Frankfurt, el lunes por la mañana, 12.059 tiene todo que decir en la cotización del DAX. Bien, vamos con la cotización del oro. Como siempre, le marcamos el ritmo en temporalidades superiores al oro. 1330 es la pieza que tiene que franquear para que pueda evolucionar de forma consistente
de forma en estados de largo y de muy largo plazo, mientras no progrese por encima, nada que pensar, de presiones alcistas potentes. El primer soporte histórico lo tenemos ya muy alejado, en los 1034. Desde un punto de vista técnico debemos de tener en cuenta que tenemos el quiebre de la directriz alcista de muy largo plazo. Mientras no repunte por encima de esta doble pieza, como hemos comentado, en términos de muy largo plazo las presiones alcistas seguirán estando vetadas y cerradas. Temporalidad mensual. La ayuda se la está proporcionando el refugio de largo plazo de los 1183, ayudado por una pieza de mediano en los 1205. Los últimos 2 meses son las 2 piezas que le han proporcionado la ayuda. Mientras no ceda el precio de apertura anual en los 1152, las presiones bajistas están cerradas totalmente. Como vemos, desde que abrió enero, lo único que ha hecho la cotización del oro es repuntar al alza. Los 1330 es pieza imprescindible, como ya hemos comentado, por la parte de arriba, igual que por la parte de abajo, el precio de apertura anual de los 1152. Un vistazo en temporalidad semanal. En temporalidad semanal lo que tiene que llamarnos la atención es que está muy cerca de nuevo del refugio de mediano largo de los 1255 que le frenó la progresión al alza la última semana de febrero y la primera del mes de marzo. Atentos al detalle porque si lo ataca y consolida le abriría puertas a presiones alcistas. Por la parte de abajo, como ya hemos comentado, se apoya en el nivel de los 1205. Y mientras no ceda la semana que viene las presiones bajistas cerradas. Temporalidad de 4 horas, la temporalidad diaria nos la saltamos porque no hay ningún detalle importante y aquí en una temporalidad de 4 horas le colocamos los niveles. Recuerden que el oro también lo analizamos en vivo y en directo todos los días con la colocación de los niveles para la negociación intradiaria. 1255 tiene la clave para el inicio de semana. Directriz bajista de mediano largo y eje inclinado alcista de mediano plazo, línea de tendencia antigua quebrada confirmada con su recorrido. Este cruce será la principal resistencia para la semana que viene, 1268, a $20 de la situación actual. La última resistencia que le colocamos en los 1283. Por la parte de abajo, tiene que ceder esta pieza, 1237. Si cede esta pieza, alimentará presiones bajistas. 1205, principal soporte para la semana que viene. En definitiva, para el oro, por la parte de arriba, primera R, 1255, por la parte de abajo, primera de soporte, 1237. Señores, señoras, les damos las gracias por su atención. Después de más de una hora de grabación de vídeo, cerramos. En Forex Índices estamos para atenderles. 27 años de experiencia en los mercados avalan nuestra profesionalidad. Pueden ponerse en contacto a través de nuestras vías, las rápidas o las lentas, las que prefieran. Les deseamos que tengan una buena negociación para la semana que viene y el lunes, como siempre, a primera hora de la mañana, estaremos con todos ustedes. Muchísimas gracias, buen fin de semana y buen negocio para la semana que viene.